En los videos anteriores hemos comenzado ya con el capítulo 2 de entidades primitivas, donde les he enseñado a descargar desde internet lo que es PCInt, la instalación y la configuración. Hoy vamos a continuar viendo algo que ya les adelanté un poquito, que son los identificadores constantes y variables. Los identificadores representan los datos de un programa, constantes o variables. Un identificador es una secuencia de caracteres que sirve para identificar una posición en la memoria de la computadora que nos permite accesar a su contenido. Aquí vemos de un espacio de memoria asignado y se le asigna el nombre de número como entero y se le asigna un valor que es 10. Reglas para formar un identificador. Debe comenzar con una letra, de la A a la Z, mayúsculas o minúsculas, y no deben contener espacios en blanco. Los identificadores estamos hablando del nombre que le ponemos a una variable. Letras, dígitos y caracteres pueden estar unidos por un carácter subrayado como el guión bajo. El primer carácter no puede ser un número. El ejemplo. Estas son las maneras en que sí se puede escribir el nombre de una variable. Se le puede poner el nombre de letra con una L minúscula, L mayúscula, n-kilos, resultados comenzando con una letra mayúscula R, n-personas 2. Pero aquí están planteados los errores que yo se los mostré ya en un video anterior, donde vemos que el nombre de esta variable, lo que la identifica como un nombre, dice lado espacio 1, eso es un error, cuadrado, guión al medio 1 es un error, y comenzar el nombre de una variable con un número 2, en este caso segundo grado, guión bajo grado, no se comienzan nunca los nombres de variables, esto que le llamamos identificador, nunca se comienza con un número. Tipos de identificadores. ¿Son constantes o variables? Vamos a ver lo que es constantes. Una constante es un dato numérico o alfanumérico que no cambia durante la ejecución del programa. El ejemplo es el pi, 3.1416, es algo que va a estar constante. Otra de las cosas que se puede pensar como una constante en programación, la fecha del cumpleaños de una persona. Esa fecha de nacimiento no cambia nunca. Entonces, si en un programa tenemos que ingresar la fecha de nacimiento de personas, por ejemplo, eso va a ser una constante porque no va a cambiar nunca a lo largo de la ejecución del programa. Vamos a ver lo que son las variables. Es un espacio en la memoria de la computadora que permite almacenar temporalmente un dato durante la ejecución de un proceso. Su contenido puede cambiar durante la ejecución del programa. El ejemplo. A área le vamos a asignar ¿qué valor? La base por la altura entre 2. Clasificación de las variables. Y aquí vamos a ver. Las variables se clasifican por su contenido o por su uso. Por su contenido serían el contenido de las numéricas, lógicas, alfanuméricas, llamado string o carácter. Y por su uso de trabajo, contadores o acumuladores. Pasamos ahora a los tipos de datos. Los tipos de datos hacen referencia al tipo de información que se trabaja. Todos los datos tienen un tipo asociado con ellos. El tipo de dato determina la naturaleza del conjunto de valores que puede tomar una variable. El ejemplo. Un número entero, número 1, es un nombre, un identificador para una variable que va a tener un número entero. En este caso le almacenamos o le asignamos el valor de 10. Después, un número real, número 2 es el identificador de esta variable, que es un número decimal, 19.56.
De tipo carácter, la variable se llama, lo que la identifica es el nombre letra y va a guardar una letra A, un carácter. Y después está el de tipo lógico, que le ponemos de nombre, que le identifica el nombre misterio a esta variable y va a ser de tipo verdadero, que puede ser también falso. Los tipos de datos. Tenemos datos simples, sin estructura, que son numéricos, lógicos, de tipo carácter, que también se los conoce como char. Después están los tipos de datos compuestos, que son estructurados definidos por el usuario. Simples o estáticos son arreglos, que también los conocemos con el nombre de vectores, y en los bidimensionales también los conocemos como matrices. Están los registros, archivos, conjuntos y cadenas de caracteres, llamados también string. Los compuestos o dinámicos son punteros, listas. Dentro de estas listas están lo que se llaman pilas y colas. Después están las listas enlazadas, los árboles y los grafos. Todo esto lo vamos a ver con mayor detalle más adelante. Pasamos al punto número 4, donde tenemos operación de asignación. La operación de asignación consiste en atribuir un valor a una variable. El nombre de la variable, la expresión. En algunos lenguajes de programación, el símbolo puede variar a un signo igual o en algunos 2 puntos, signo igual, y hay otras también. En el caso de PCInt usamos esta flechita, variable a la que se le asigna el valor y el valor que le vamos a asignar. La variable se va a llamar num y el valor que le vamos a asignar es 5. Entonces la operación de asignación la estamos viendo aquí ahora presente y vemos también el operador, que es esta flechita. El proceso de asignación se realiza en 2 fases. Se evalúa la expresión de la parte derecha de la asignación, obteniéndose un único valor. Se asigna ese valor a la variable de la parte izquierda, sustituyéndose el valor que tenía anteriormente. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? En la parte izquierda solo puede haber una variable. La variable a la que se le asigna el valor pierde su valor anterior. El tipo de dato del valor que se obtiene al evaluar la parte derecha tiene que ser el mismo que el tipo de dato de la variable de la parte izquierda. Es decir, a una variable solo se le pueden dar valores de su mismo tipo de dato. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, pues en este caso, la variable num, al recibir un número 10, el tipo de dato que está recibiendo es un dato entero. A eso estamos hablando de tipo de dato, que puede ser un dato. Si la variable es una variable que ya sus datos que va a recibir son de tipo entero, necesitamos que los datos que le ingresemos en la parte derecha sean enteros. Si la variable es de tipo real, entonces vamos a necesitar en la derecha poner un valor o datos que sean compatibles con esa variable y reciba números con coma decimal. O que sean de lógicos y reciba un true, un verdadero o un falso.